Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla, dándole las gracias al Señor por permitirnos llegar hasta ustedes a través de esta plataforma, pedirle al Señor que de inmediatamente nos asista con su bendición y pedirle al Señor que nos dé a todos nosotros la salud que es lo primero, todo lo demás está de más. Bien, señores, gracias a los que se han sumado en esta plataforma de análisis político y de inmediatamente pedirle a los que no se han suscrito aún que se suscriban y activen las notificaciones para que apoyen a esta plataforma. También pedirle que compartan este contenido con todos sus familiares, con todos sus amigos, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Compártelo en WhatsApp, en tus grupos de WhatsApp del colegio, de la escuela, de la universidad, de la junta de vecinos, del edificio. Todos tus amigos, compártelo para seguir creciendo como comunidad y apoyarnos siempre dándole a me gusta. Bien, señores, hoy les traigo una noticia que desde ayer estábamos hablando de esto, que fue cuando lo anunció el gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno de la República Dominicana. Lamentablemente es el gobierno que tenemos, pero Luis Abinader ha anunciado su participación en el CARICOM. Recordándoles que esta comunidad del Caribe, del CARICOM, es de los miembros principalmente los angloparlantes. La República Dominicana siempre ha sido invitada, pero no es miembro permanente del CARICOM. Ellos tienen su comunidad. Tendremos nosotros, esto es una pregunta que te hago, tendremos nosotros los países del Caribe que hablamos español, los hispanohablantes, la comunidad del Caribe de Hispanoamérica, tendrá que hacer también una comunidad para poder nosotros tener los foros y las reuniones pertinentes a nuestros países. Pero estos países anglófonos siempre han estado unidos y, como saben, el CARICOM no ha sido un gran aliado de la República Dominicana, más la República Dominicana sí ha sido un gran aliado. Y es por esto que estamos velando qué es lo que va a hacer Luis Abinader en el CARICOM, que ahora en la tarde tiene que presentarse y estaremos luego de su discurso presentando con ustedes, viendo con ustedes qué es lo que ha dicho el presidente Luis Abinader. Lo que sí te podemos adelantar es lo que ya ha dicho Kamala Harris, ya que Estados Unidos ha sido invitado y comparte la presidencia de ahora mismo con el primer ministro de Bahamas. O sea que es importante para ellos, a lo mejor importante para Luis Abinader y Roberto Álvarez, que también está allá, pero hay que ver si es importante para la República Dominicana, que es lo único por lo que el dominicano tiene que velar, porque nuestros representantes hagan un buen papel en todos los foros internacionales a favor de la República Dominicana. Es por esto que vamos a ver ahora una noticia que sorprende por lo extemporánea. No sorprende que grandes países, puedan aportar y ayudar a Haití, como es lo que ha anunciado Estados Unidos a través de la vicepresidenta Kamala Harris, oigan esto, oye esta suma, $100 millones para ayudar a la crisis en Haití, la crisis humanitaria en Haití, y para asistir a la República de Haití con el flagelo de estas bandas, lo cual también nos lo encontramos extraño, ya que luego que el pueblo ha salido a la calle, luego que el pueblo se ha empoderado, que desde aquí nosotros apoyamos al pueblo de Haití, apoyamos a los patriotas y a los nacionalistas haitianos a defenderse siempre de la violencia, a defenderse siempre de las medidas económicas en contra del pueblo, a defenderse siempre de los empresarios que han estrangulado a cada uno de los haitianos. Defiéndanse, desde aquí siempre les animamos. Pero ahora vemos cuando el pueblo ha salido en busca de estas bandas criminales, es que quieren los Estados Unidos venir a ayudar. ¿Y por qué no lo ayudaron cuando las bandas criminales estaban violando, secuestrando, matando a diario en Haití? Pero bueno, nos compete a nosotros simplemente ver esta noticia y compartirlas con ustedes. Así que de inmediato vamos a pasar
Vamos a pasar a leer esta noticia y a brindar nuestro análisis político posterior. Recordándote darle a me gusta siempre y apoyarnos tanto en el super chat como uniéndote a nuestra comunidad y compartiendo estos videos. Vamos a ver, señores, rapidito la noticia que tenemos aquí desde los Estados Unidos. Lo que dijo Kamala Harris. No es desde los Estados Unidos, es desde Bahamas en la reunión del CARICOM. Estados Unidos anuncia más de 100 millones de dólares en ayudas para Haití y otras naciones del Caribe. De la agencia APA en San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos invertirá más de 100 millones de dólares en la región del Caribe para perseguir el tráfico de armas, ayudar a aliviar la crisis humanitaria de Haití y respaldar las iniciativas de respuesta al cambio climático, anunció el jueves la presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. El anuncio se hizo antes de un viaje oficial a Bahamas para una cumbre de líderes del Caribe y Estados Unidos, en la que Harris y el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, harán de anfitriones. Dentro de esas iniciativas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene previsto nombrar un coordinador para supervisar casos de tráfico ilegal de armas en el Caribe, donde las naciones insulares han reportado un aumento de crímenes violentos. Aquí de entrada podemos ver que la ayuda no es exclusiva de Haití, es para toda la región, para esas naciones del CARICOM. Y vemos cómo anuncian nombrar un coordinador, una persona que se va a encargar de ver a quién entregarle estos dineros. Porque eso es lo que tenemos que ver. Ahora mismo la crisis principal en todo el Caribe es Haití. El Caribe, atención a esto, el Caribe, Centroamérica y todo el continente americano tiene una sola crisis, que es la crisis haitiana. Por lo tanto, todo esfuerzo debe de velar para que llegue la paz y la seguridad a Haití, porque con Haití en la isla de La Hispaniola, junto con República Dominicana, representan un punto estratégico en la geopolítica y en la política del Caribe. Por lo tanto, esta crisis en Haití, que ha explotado totalmente, una crisis social, política, económica, humanitaria, una crisis total, le ha traído problemas a toda la zona del Caribe, a todo Centroamérica, por la presión migratoria que ejercen los nacionales haitianos queriendo salir de allá. Pero vemos cómo ahora están los nacionales haitianos defendiéndose de estas bandas y ahora es que quieren los norteamericanos venir a hacer esta ayuda. Pero nombrar un coordinador, esto parece más bien a no una intervención directa, pero la intervención que estuvo pidiendo Haití, que se estuvo pidiendo desde República Dominicana y que estuvieron pidiendo el año pasado los miembros del CARICOM. ¿Fruto de qué? De la gran cantidad de armas que están entrando a sus países, de la gran cantidad, del aumento de la delincuencia en esas islas y del gran peso migratorio que representan los migrantes haitianos en esas islas. Y el gran costo para deportarlos, que prefieren, y atención aquí, las islas Jamaica, Turcos y Caicos, Bahamas, tú las sabes todas. Estas islas lo que trabajan es como puente para que los haitianos, luego de llegar ahí, pasen a Estados Unidos. Y esto es lo que quiere evitar los Estados Unidos. Utilizar a todas estas islas como estados tapón. Atención. Estados Unidos, con esta entrega de dinero de más de 100 millones de dólares para el CARICOM, la comunidad del Caribe, lo que quiere es comprometer a todas las islas a que asuman a los migrantes haitianos. Estados Unidos quiere utilizar a todas estas islas, a los miembros de la comunidad del CARICOM, para utilizarlos como países tapón, para que no lleguen donde ellos, para que esta presión migratoria no llegue hacia los Estados Unidos. Así que cuidado con este dulce envenenado que le están dando los norteamericanos. Pero vamos a continuar leyendo esta noticia. Vamos a ver, para que me acompañen a leer a concluir con la noticia. Vemos aquí, además, el Departamento de Estado prometió mejorar la labor forense en la región
ayudar a reforzar a policías locales y apoyar una unidad con sede en Trinidad y Tobago que ayuda a las islas a resolver casos de armas y proporciona instrucción para recogida y análisis de información relacionada. Washington, con ayuda de Londres, también establecerá un programa en el este del Caribe para formar a jueces y fiscales locales en un esfuerzo de mejorar la instrucción de juicios relacionados con armas en países donde hay una gran cantidad de casos acumulados. El Departamento de Estado también espera trabajar con la Policía Nacional de Haití, un cuerpo con graves problemas de falta de personal y financiamiento, para ayudar a combatir un auge de la violencia de pandillas, a investigar y a procesar crímenes vinculados con Estados Unidos relacionados con pandillas, contrabando de armas y tráfico de personas. Esta iniciativa se considera clave dado que se estima que las pandillas controlan hasta el 80% de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y los asesinatos y secuestros se han multiplicado en la zona metropolitana. Harris anunció que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés, invertirá casi 54 millones de dólares en Haití para ayudar a combatir un brusco aumento en la hambruna y a dar acceso a agua potable y también atención médica. Casi la mitad de los más de 11 millones de habitantes de Haití sufren una grave inseguridad alimentaria y 19,000 personas sufren condiciones de hambruna catastrófica. Otros 10.5 millones de dólares irán a apoyar el sector agrícola haitiano en medio de un aumento de la pobreza. USAID también esperaba invertir 20 millones de dólares para ayudar a empresas caribeñas que empleen tecnologías asociadas a energías renovables y eficiencia energética. Casi 15 millones de dólares adicionales se dedicarán a reforzar las medidas de respuesta y preparación para emergencias en la región. Habrá fondos adicionales para ayudar a islas de baja altitud sobre el nivel del mar, cuyas economías dependen en gran parte del turismo, a prepararse y adaptarse al cambio climático. Bien, señores, como leímos ahí, ellos quieren con este dinero, más de 54 millones, dedicarlo a ayudar a Haití directamente, pero también a reforzar la policía haitiana. Esto no está mal, esto lo ha pedido todo el mundo. El problema es que aquí está metiendo sus brazos la USAID, que se dedica a ayudar a estos países, pero siempre a pedirle algo a cambio. Es increíble, nunca sueltan estos países, igual que la República Dominicana. Lo único que en la República Dominicana es en calidad de préstamos. En la República Dominicana, todo lo que le dan a la República Dominicana es en calidad de préstamos que tenemos que pagar tú y yo. Tenemos que pagar estos préstamos. Nuestros hijos tienen que pagar estos préstamos también. Nuestros nietos también. Y tenemos que asumir todas las políticas contrarias a las costumbres de la República Dominicana. Pero vemos como también, atención a esto, quieren ayudar al sector agrícola, para dinamizar el sector agrícola haitiano. Recuerden, atención con esto de ayudar al sector agrícola haitiano. Recuerden que lo que querían hacer con el canal de riego en Haití era conectar ese canal de riego con nuestro río, porque también es de República Dominicana, el río Masacre. Bueno, es Artibonito. El río Artibonito se le conoce como el río Masacre. Ustedes saben por qué. Querían conectar este canal de riego con el pretexto de ayudar a una zona agrícola que está en la misma línea de Dajabón, pero llevar este canal de riego a esas zonas. Lo cual, según muchos datos, se tiene que detrás de estas zonas agrícolas, lo que se está construyendo es una presa de relave o presa de cola para la explotación minera, Pero nada, señores, estamos aquí velando en lo que está pasando
con relación a esta reunión del CARICOM y estamos pendientes de lo que vaya a decir tanto Luis Abinader o el canciller. No se sabe cuál de ellos es que se va a pronunciar, pero estaremos aquí atentos y vigilantes. Recordarles por favor que se suscriban a nuestro canal los que aún no se han suscrito y activen las notificaciones para que te llegue una cada vez que estemos al aire, así como también compartir estos videos con todas tus redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook. ¿Cuál más? Se me quedó una, pero bueno. Pero también compártelo en WhatsApp, comparte todos nuestros videos en WhatsApp y también con los grupos de tu chat de WhatsApp, de la escuela, de la universidad, del trabajo, de todos tus vecinos y apoyarnos dando siempre a me gusta. Nos veremos en otro video más de análisis político con Jaime Bobadilla. Cuento con todos ustedes. Bendiciones de parte del Señor. Pasen todos muy buen día.